Hola, ¿qué tal amigos? ¿Quién les habla? Lefer, el poder de creer. Hoy un nuevo tema de mucho interés que han estado ustedes preguntándome sobre el salto cuántico. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se realiza un salto cuántico? Pues bien, vamos a hacer este video explicando cada uno de estos pasos para que todos podamos entender y practicar y realizar eso que necesitamos de hacer un salto cuántico. ¿En qué consiste y para qué? No puedo empezar sin antes dar las gracias por estar aquí viendo este video, estar aquí en este su canal de Lefer, el poder de creer. Si no se ha suscrito, no olviden suscribirse aquí en la parte de abajo, darle un clic a la campanita, doble campanita, para que cada vez que yo suba un video, ustedes estén notificados y lo puedan recibir de buena manera. También dar las gracias y deseando que ustedes estén bien en familia con sus seres queridos y con buena salud en esta pandemia. Es muy importante que todos estemos en tranquilidad, paz y con muy buena salud. Entonces vamos a empezar este video del salto cuántico para que todos estemos muy bien enterados. Arranquemos. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es un salto cuántico. Podríamos definir que un salto cuántico es pasar de un estado a otro. Y en ese estado, ¿qué contiene? Contiene una parte física, contiene una parte espiritual y contiene una parte mental. Son tres estados para llegar a ese salto cuántico. Me coloco yo como ejemplo. Venía yo de una transformación un año atrás, antes de mi accidente, queriendo hacer una transformación práctica y profunda en mi vida. Llegó mi accidente y me hizo acelerar ese proceso. Podemos decir que hay dos formas de realizar ese salto cuántico. Una es a través de voluntad propia, o sea, que yo dentro de mi conciencia quiera hacerlo. Y otra forma de hacer un salto cuántico es lo que está sucediendo hoy día. Ejemplo, esto con la pandemia, con el COVID-19, está haciendo que la gente, el ser humano en el planeta, empiece a tomar una reflexión interior, propia y personal y en colectivo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es llegar a otro estado, con otra reflexión y con otra conciencia y evolución en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Entonces el planeta nos está induciendo a ese salto cuántico. Y otra forma es hacerlo individual, como me sucedió a mí o como lo hemos venido haciendo. ¿Y en qué momento sé que se realizó ese salto cuántico? Pues bueno, es ahí que nacen estos videos para compartir con todos ustedes la forma de cómo realizar muchas cosas a través de la vida y encontrar y compartir esa información que a muchas personas también les podrá ayudar, porque esa es la idea, compartir para así de esa manera seguir surgiendo. Para entender el tema del salto cuántico, empecemos haciéndolo desde la realidad. Entendamos qué es la realidad. Para poder entender qué es el salto cuántico y cómo se hace, te sugiero que este video al menos lo veas 2 veces para poder entenderlo, porque es un poco complejo. Porque el salto cuántico, el tema del salto cuántico es un tema muy extenso que abarca muchas directrices, muchas matrices para entenderlo. Yo voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que tú lo puedas entender y lo puedas hacer de la forma como a mí me ha funcionado y hasta el punto en que lo he llevado. Sabemos que la realidad, hoy, aquí, el ahora, está regida por unas leyes de Newton, por una parte científica, ¿no? Que es la inercia, que es la gravedad y que es la parte del causa y efecto, acción-reacción. Esas son unas leyes de Newton que nos permiten poner en contexto nuestra realidad, el aquí y el ahora. También podemos decir que el campo o el salto cuántico tiene que ver mucho con el campo magnético donde tú estás y cómo lo estás ejecutando, cómo estés vibrando. Yo tengo un video que se llama Frecuencia, Vibración y Energía, que lo voy a dejar aquí en la parte de arriba, donde menciono cómo se vibra, cómo se lleva esa frecuencia y cómo elevar la energía para mantener una vida alegre y estable. Para el salto cuántico es muy importante tener la energía vital arriba. Más adelante les contaré de qué se trata eso para poder realizarlo. Entonces estamos mencionando que
Vamos a empezar analizando de qué es la realidad. La realidad es lo que podemos ver, sentir, tocar, oler, palpar a través de los 5 sentidos. Esa es una parte de la realidad del absoluto, porque en lo absoluto está contenido todo. Y en ese todo es lo que podemos decir que es la divinidad o nuestro Dios creador. Yo tengo como ejemplo esta manzana. Esta manzana en su parte exterior tiene un campo magnético. Todas las cosas, personas, animales, plantas y cosas inertes, minerales y cosas maleables construidas por el hombre contienen un campo magnético. Esta manzana, por ejemplo, tiene un campo magnético en su exterior. La podemos palpar, sentir y saber. Tiene un código genético. Este código genético es el que permite que ésta tenga una membrana celular que la recubra. Después, y vamos a ahondar más, está la manzana, está sus moléculas. Dentro de sus moléculas hay unas células. Dentro de estas células de las que contiene la manzana hay unos átomos. Dentro de los átomos están los electrones, los neutrones y los protones, que hacen que esta manzana exista. Igual que tú como ser humano, yo, todos. Todo tiene un campo electromagnético. Y la manzana la tomo como ejemplo para mostrarlo. Entonces vamos a empezar de afuera hacia adentro. Igual pasaría como nosotros seres humanos. Tenemos nuestro campo, estamos cubiertos de moléculas, células, átomos, neutrones, protones y electrones. Entonces en esta variación que encontramos en la manzana podemos ahondar un poquito más, y después del electrón que sigue, después del neutrón que sigue, es ir a la parte más ínfima de la materia. Podemos decir que entonces, después de haber entrado en el átomo, haber entrado en el neutrón y en el protón y en el electrón, sigue una partícula más pequeña todavía que se denomina quarks. Los quarks son unas partículas que van más allá del átomo y de sus componentes. Después de los quarks siguen los mesones. Entonces tenemos el átomo, neutrones, protones, electrones, quarks y mesones. Hasta ahí ha llegado la física para entender y comprender de qué se trata o de qué está compuesto la materia. Llámese cualquier tipo de materia, inerte, mineral, vegetal, animal, humana. Cualquier tipo de materia está contenida con estas particularidades que les estoy mencionando. Ahora bien, estas partículas que hacen que sea una manzana son partículas que las hacen que internamente se demuestren con alguna diferencia. Que estos le digamos manzana y no naranja, o no papa, o no fresa. ¿Por qué? Porque hay unos patrones, hay unos códigos, por decirlo así, unos códigos especiales que hacen que esta fruta se identifique diferente a otra fruta. Son patrones divinos que se contextualizan en la forma para diferenciarse. Así como tú eres humano, no tienes un clon, eres único e indivisible aquí en la Tierra. Y así sucesivamente. Entonces entendemos que cada cosa, cada elemento tiene un campo electromagnético que hace que se diferencie del uno del otro. Incluso las cosas inertes también tienen su campo electromagnético. Nosotros, los seres humanos, aunque tenemos los 5 sentidos, nosotros todo lo percibimos por los ojos. A través de los ojos podemos percibir una parte de la realidad. Digo una parte porque en la escala de frecuencias existen los rayos infrarrojos, rayos X, está nuestra vista, luego los rayos gamma, alta, gamma, teta, beta, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra visión es limitada. Todo lo que percibimos con nuestra visión aparentemente es una parte del absoluto, una parte, pero no es el todo. Porque tú no puedes ver unos rayos gamma ni unos rayos infrarrojos. Nosotros no podemos ver las ondas de frecuencia de radio, no podemos ver el aire, pero sí sentimos a través de nuestros sentidos que existen esas frecuencias. Es ahí que las personas invidentes desarrollan más su parte sensorial al no tener la vista, porque al no tener la vista, sus sentidos hacen que se expandan para permitir poder tener la sensación y percibir los campos electromagnéticos que hay a su alrededor. Entonces, nuestros ojos
ven a través de hologramas. Entonces, si yo veo que esto es una manzana, es porque ya en mi cerebro está codificado desde pequeño que esto es una manzana. Ya hay un patrón, ya hay un holograma en mi cerebro que apenas yo vea esto, mi cerebro automáticamente va a decir manzana. Si yo tomo mi mano, automáticamente voy a hacer mano, dedo, sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay unos patrones decodificados en mi cerebro que hacen que se distinga una cosa de la otra. Porque nuestro cerebro, nuestros ojos, solo recibe hologramas y el proceso de la información, el procesamiento ocurre en nuestro cerebro para distinguir una cosa de la otra. Nuestros ojos ven a través de luz. Si no existiera la luz, no podríamos percibir lo que se diferencia de una cosa de la otra. Nosotros vemos a través de fotones. Los fotones son los que están rebotando a través del espacio para que permitan mostrar las figuras y percibir la luz que podemos ver a través de nuestros ojos. Si no pudiésemos ver con la luz que existe a través de los fotones, difícilmente podríamos diferenciar una cosa de la otra. Entonces, bien, veníamos hablando que una de las partes fundamentales para diferenciar un campo electromagnético son a través de códigos, son a través de lecturas de patrones que muestra nuestro cerebro. Nuestras manos tienen el poder de percibir un campo electromagnético de energía. Si yo toco y froto mis manos, voy a alterar ese campo electromagnético. ¿Por qué? Porque si yo las froto y voy a sentir calor, quiere decir de que estoy alterando las moléculas, células, y estoy enviando una información para que ocurra algo mientras que hay una fricción de mis manos. Ahí está aumentando mi campo electromagnético, produciendo una energía. Depende con la intención que yo lo haga, así mismo será el resultado. Entonces, el simple hecho de tener las manos y tocar, percibir, saber qué es frío, qué es caliente, texturas, suave, duro, blando, rígido, puedo entender el campo magnético del que estoy percibiendo a través de ese momento. Ya sabemos que nuestros ojos perciben a través de hologramas, que son los fotones que hacen que percibamos luces y diferenciar las figuras. Y el oído percibe las vibraciones que hay en el ambiente a través de ondas y frecuencias. Tú me puedes escuchar a través de este video porque a través del espacio hay una onda que llega a tu oído para diferenciar las palabras del idioma con que estoy hablando y me puedas entender. Entonces, ese tipo de vibraciones de moléculas que hay en el ambiente, ondas de radio y todo ese tipo de cosas, las percibes tu oído, son especiales para poder discernir un sonido de una frecuencia. Porque a veces hay personas que tienen desarrollado o el oído, o el tacto, o la vista, para poder diferenciar cierta cosa de la una de la otra. Ahora bien, se podría decir que nuestra vista tiene ilusiones ópticas, porque como todo lo ve en hologramas, tu mente es capaz de colocar enfrente lo que tú quieras que se proyecte. Es el poder de la mente, la proyección de la energía, porque todo lo que tú veas son solamente hologramas o espejismos, porque la realidad como tal, solamente podemos decir real porque lo sientes, porque lo tocas. Diría yo que es una parte de la realidad para poder entrar en estado de conciencia para lo que necesitas en tu salto cuántico. Ahora bien, el cuerpo físico, nuestro cuerpo como tal, es un campo resonante de energía constante, siempre porque tenemos vida. Se está transformando continuamente. Todo lo que nos rodea es energía. Pero nuestro cuerpo, como seres humanos, como ser en la escala evolutiva, es el ser el más evolucionado, entre comillas, es el que tiene una capacidad resonante y de modificación de campo electromagnético más alta. Y lo hace que sea diferente de los otros por el nivel de conciencia. Al tener conciencia yo puedo modificar ciertas cosas. Cuando no hay conciencia solamente se vive en un estado de nivel de conciencia que o se es malo o se es bueno, pero de ahí no se pasa. Lo que se busca es dar un salto más allá, saltar de un estado al siguiente. Y al siguiente se supone que es mejor al que tenía anteriormente. Hay personas que lo hacen inconscientemente y otras personas que lo hacen a voluntad. Yo quise hacerlo a voluntad
y tiene sus resultados, pero también tiene mucho que aprender, hay mucho que percibir primero para poder realizar este tipo de salto. Cuando ya tenemos diferenciado qué es nuestra realidad, que sabemos de lo que les hablaba de la manzana, que tenemos diferenciadas las partículas que las contiene, moléculas, células, átomos, electrones, protones, protones y neutrones, luego siguen los quarks, luego los mesones, pasamos a una parte que entra a discernir la realidad, que es la física cuántica. Entre ese espacio de que ya conocemos la parte más ínfima de una partícula, que vendrían siendo los mesones, entra la parte cuántica. En ese espacio, en esa pequeña brecha que hay entre los dos, para que se pueda diferenciar lo uno de lo otro, es la conciencia. La conciencia es el estado natural que permite discernir y aumentar tu realidad. Me explico. Cuando ya entendemos qué es la realidad y comprendemos de qué está compuesta y vamos a la parte energética que no percibimos, no vemos con conciencia, sino que sabemos que existe y queremos llegar allá, esa parte, esa brecha está conectada por la conciencia. La materia y la parte cuántica está conectada por la conciencia. ¿Y por qué por la conciencia? Sencillamente porque cuando hay conciencia hay pensamiento, y el pensamiento es energía. Y la energía es la que permite expandir el campo electromagnético de tu realidad. Entonces, para poder expandir ese salto cuántico, tú tienes que ser consciente de lo que está sucediendo. ¿Y qué es la conciencia? No es nada más allá que tener el discernimiento de tus pensamientos clarificados de lo que quieres hacer en tu vida y para qué lo quieres hacer. La conciencia, más que todo, se crea a través de los pensamientos. Y los pensamientos se fundamentan dentro de sí a través de tus creencias. Depende de lo que tú creas, es lo que va a diferenciar la creencia, y esa creencia es la que te va a llevar al nivel cuántico. Dependiendo del nivel de creencias que tengas implantada, así será la fuerza intelectual, espiritual y de voluntad física para poder realizar un salto cuántico. ¿A qué me refiero con esto? Si tú en tus creencias piensas que exista el cielo y el infierno, el gozo y el dolor, y que si haces algo malo vas a pagarlo, que hay karma, que hay dharma, etcétera, etcétera. O sea, hay una dualidad en cuanto al bien y el mal, lo positivo y lo negativo, el error y lo satisfactorio. Entonces, siempre vas a estar con un sistema de creencias de sentir de que todo lo que tú haces lo tienes que pagar. Es acción-reacción. Eso para un plano de conciencia, porque tú tienes una creencia implantada de que tienes que obrar bien para que no te llegue nada malo. De acuerdo a ese tipo de pensamientos, de acuerdo a tu evolución y de acuerdo a tu frecuencia en la que estés, así mismo serán los saltos que puedas dar, porque uno no puede dar sencillamente uno, puede dar muchos saltos cuánticos, dependiendo de la evolución y del nivel de conciencia que tú tengas, de acuerdo a las creencias que tú tengas. Ejemplo, yo creo que si yo me muerdo este dedo, voy a sentir dolor. ¿Por qué? Porque es innato dentro de la materia, morderme y sentir dolor. Pero si yo creo que si cometo un error, voy a adquirir una experiencia y una sabiduría para entender el por qué no se debe realizar. Son niveles de conciencia que se van adquiriendo de acuerdo a lo que tú vayas proyectando y estudiando en el nivel de tu vida. Por lo general, nosotros, el ojo humano, puede percibir las imágenes a 24 imágenes por segundo. Cuando se crea una película, se hace un dibujo animado, recuerdan que antiguamente se cogía una hoja, un cuadernillo y se hacía un dibujo y se empezaba a pasar y había un movimiento. Pues así sucede en la realidad. Son 24 imágenes por segundo. Es lo que se hace para hacer una proyección de video, de cine, etc. Es como la parte base para poder generar una realidad en movimiento. Dependiendo de lo que tú creas, si tú lo quieres creer, puede que te expandas y funcione para aquello que necesitas hacer y saber.
Entonces alguien alguna vez hablando sobre este tema me preguntaba, ¿eso quiere decir que mi movimiento de la mano cuando voy corriendo significa que hay 24 imágenes por segundo previas antes de la acción? Yo podía concluir que sí, porque es una parte de la realidad, de un absoluto, de un todo. Espero que me estén entendiendo hasta el momento porque es una parte compleja de entender. Por eso mencionaba que habría que ver dos veces este video. Para dar ese salto cuántico es pasar de una realidad a otra. En este momento estamos con la cuarentena pasando de una realidad con la que veníamos como en un estado de confort y abruptamente pasamos a otra, donde las cosas, nuestra vida social e incluso nuestra vida personal e interior y espiritual está cambiando. Para algunos otros seguirán y querrán estar seguir en ese estado porque sus creencias así se lo permiten, porque sus creencias así se lo dictan. Hay otros que ya expanden su mente y piensan que hay algo más allá de lo normal que se está viviendo, que hay algo más allá de lo que yo puedo estar en pleno gozo, satisfacción, alegría, bondad, amor, paz, fraternidad, salud, con dinero, con muchas cosas. Estamos atravesando ese nivel cuántico. En este momento el ser humano está vibrando a 8 ciclos por segundo y de acuerdo al salto que estamos pegando, el planeta va a entrar a 13 ciclos por segundo. Habrán algunas personas que ya están en esa frecuencia de 13 ciclos y otros seguirán con 8. Los que están en 13 ciclos estarán buscando este tipo de información que estoy compartiendo. Por ejemplo, en internet puedes buscar mucho sobre el salto cuántico y habrán muchas teorías, pero es de acuerdo a tus creencias y lo que a ti te funcione con tu vibración y tu campo electromagnético, lo que puedes hacer que sea realidad o que no sea realidad. Podríamos decir que son universos paralelos, de alguna forma. Ejemplo, cuando yo estuve en mi accidente y posterior a los días que venían, quería yo mi pronta recuperación. Inconscientemente estaba haciendo un salto cuántico de nivel de conciencia. Y empecé a estudiar sobre cómo alterar en forma positiva mis moléculas y mis células para que se concentraran solo en la sanación de mi pierna cuando fui amputado. Entonces busqué la forma de que esa sanación fuera más rápida, efectiva y que se lograra en el menos tiempo posible para que yo pudiese estar activo otra vez en mis labores cotidianas. Y de la forma en que lo pude hacer fue ayudándome a través de las frecuencias. ¿Cuáles frecuencias? Las binaurales, a través de ondas teta, delta, gamma. Colocarlas binauralmente en mi cerebro para que mis células llevaran información diferente. Fue tratar de ayudar de forma externa a la conformación de mi salud interna. Eso fue una especie de salto consciente porque fue inducido. Entonces me ayudé a través de lo que no podía percibir, pero sabía que existía en el ambiente y que sabía que existía en las frecuencias que me proporcionaba este tipo de onda. Y eso fue uno de los éxitos que pude tener para mi recuperación pronta. Porque creí que se podía hacer. O sea, por eso soy Lefer, el poder de creer. Si tú lo crees, así será, porque tú eres el creador de tu realidad y eres el creador de tu universo. Entonces, por eso la importancia de que si quieres hacer un salto cuántico, tienes que seguir ciertas pautas, que en el siguiente video te diré cuáles son esas pautas. Por ahora estamos hablando del qué significa querer hacer un salto cuántico y la realidad para poderlo saber en dónde estamos parados, saber qué tenemos enfrente y hacia dónde voy y qué quiero esperar de ese salto cuántico. El nivel de conciencia es fundamental para querer hacer ese salto cuántico porque el nivel de conciencia permite saber en el grado de evolución en el que tú estás. Aquí también tengo otro video, en la parte de arriba te dejaré el video que habla sobre saber qué tan evolucionado soy. Si tú quieres saber qué tan evolucionado eres, te voy a dejar aquí en la parte de arriba el video para que lo consultes. Las plantas, las frutas, los animales, los minerales, desde su estado de conformación empiezan a tener la materia prima para crear conciencia. Me explico. Alguna vez un científico, no recuerdo el nombre en este momento, colocó una planta en un lugar, en un cuarto. Le colocó unos electrodos, como unas chupitas que se colocan en todo el cerebro y en parte del pecho, se las colocaron a las plantas en sus hojas.
a toda la planta. El científico cogió un encendedor y quemó una de las hojas. En el momento en que estaba quemando una de las hojas, apareció un electrocardiograma en la pantalla mostrando la alteración de lo que le estaba ocurriendo a la planta. En pocas palabras, la planta estaba manifestando que sentía dolor. El señor llegó, ya apagó la planta, le cortó la hoja y 3 días después regresó al cuarto con la planta allí. La planta, al momento que entra el señor, abre la puerta e ingresa, la planta percibe la energía del señor y antes que él la toque otra vez, ella empieza a sentir alteraciones y empieza a mostrarlos en la computadora. Esto quiere decir, y se dedujo con este experimento, que las plantas, con los seres vivos que empiezan a tener vida como tal, inherente, empiezan a tener la materia prima para sentir lo que era dolor, lo que era felicidad y lo que era sufrimiento por lo que le estaba sucediendo. Entonces se concluye que las plantas o aquel ser vivo que se le manifieste, ya sea a través de palabras, acciones, se le manifieste cosas positivas o negativas, empiezan a sentir el grado de conciencia, empiezan a tener la materia prima. Por eso es que la conciencia a nivel general, a través de la escala evolutiva de toda la trascendencia y existencia del universo, tiene la energía y la potencial de la partícula divina, que por eso se dice que la partícula divina somos parte de Dios. Es un poco teológico decirlo, pero desde ahí es una de las formas para entender el nivel de conciencia. Entonces las plantas, los animales, todo aquel ser vivo empieza a tener materia prima para diferenciar la conciencia en su escala evolutiva. Pues bueno, hasta aquí este video, por eso te digo, si tienes alguna duda, escríbeme aquí abajo las preguntas que tengas. Si no, te recomiendo que vuelvas a ver este video, porque en la segunda parte vamos a hablar sobre qué se necesita para hacer un salto cuántico. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son aquellas cosas que debo hacer para que se me dé ese salto cuántico y yo pueda recibir los beneficios? Porque a todos no se les da de la manera que quiere. Entonces hay unas leyes que son de correspondencia y hay otras que son por atracción. Una cosa es atraer y otra cosa es que te corresponda lo que atraes. Pues bueno, quien les habló, Lefer, el poder de creer. No olvides suscribirte, dejarme tus comentarios y espérame en el siguiente video que va a estar igual de interesante como este. Chao, chao.